Y es largo y complicado. Y lo que más me entristece es que la memoria histórica no salió como tenía que salir en su totalidad. Y que, no sé, que se tiene miedo a hablar del pasado. Se tiene miedo. Entonces la juventud hoy no lo sabe. Nadie os lo dice. En las calles de mi brava Asturias, los revolucionarios en la madrugada me despiertan tirando cartuchos en la calle Oría y en la catedral. Yo era pionero. Había gente que nos instruía militarmente, la instrucción, con palos como arma y eso. Y yo fui a la mili, y cuando fui a la mili yo no necesité, no llevé una hostia siquiera, sabía ya la instrucción toda. Bueno, luego hacíamos marches de uniformados. Los comunistas traíamos una camisa azul y una boina negra y un pañuelo rojo en el cuello. Y los socialistas traían una camisa roja y un pañuelo azul al cuello. Mi padre era un minero. Empezó la mina, me parece que tenía 12 años en la mina Asturias, como lampista. Se cuidaba de las lámparas. Y luego cuando llegó a los 14, 15 años ya entregó casi el oficio de minero. Así que siempre fue minero durante toda su vida. Y también mi padre fue un hombre quien le gustó la política y que se puso en la política desde muy joven. Y perteneció al Partido Comunista. Y en 1934 fue uno de los cabecillas de la insurrección de Asturias. Después de la insurrección de 1934 fue encarcelado y allá en los sótanos de la Casa del Pueblo de Mieres, que había sido transformado en cárcel, empezó a escribir lo que es el relato de la insurrección de Asturias, un relato que claro que no es un relato literario, son unos folletos que cuentan exactamente lo que pasó durante esos días. Así que no lleva ninguna
Es puramente y simplemente el resumen de lo que pasó. Después, claro, le encarcelaron y estaba esperando su condena. Esperaba la condena a muerte, la condenación a muerte que estaba ya suspendida en su cabeza. Somos pioneros, hijos de obreros, la vanguardia del pueblo, de un mundo nuevo que ha de venir. Vamos marcando por el sendero la firme marcha de los pioneros. Si por el agua claro, paloma mía, si por el agua claro vas a la ría, verás del agua claro el alma mía. Ay, hombre. Hay muchas cosas en la guerra. Lo que uno sabe, primero hay que más malo, pasar los putes. Y sin munición muchas veces, y un poder tener que abandonar la posición por no tener munición, eso sí que era triste. Y otro día andar recogiendo los vales. Sin tener munición, ¿dónde vas a luchar, amigo? No tienes una bala donde meter. Si tienes 2 o 3 balas, tienes que guardar para un apuro. Si tienes enemigos que no puedes matarlo. Los milicianos, cuando fueron a atacar a Oviedo, pues fueron en unos camiones y hubo unos guardias civiles que se ofrecieron a defender la República y iban con ellos. Pero ellos llevaban el fusil, los milicianos iban en cuenta de que en Oviedo que recogerían armas para todos. Iban a engañar de esa manera. Al llegar a Oviedo, la Guardia Civil, haciendo uso de las armas que llevaban, mataronlos. Según se iban posando del camión, iban disparándoles y mataronlos. El primer día que fueron ya hubo esa carnicería allí. ¿Cómo murió tu padre? Mi padre lo mataron en el monte. Yo recuerdo que llegaron a casa y le dijeron a mi madre que mi padre estaba muerto, y recuerdo que fuimos a llevarle flores y llevábamos un ramo de flores y yo no se las quería dejar, por lo que se ve, al monte. Yo no sé dónde los enterraron. Y yo vi algunas veces a hombres que me decían: tu padre era muy bravo. Dice, pasaba el puente el macho a tiros con la Guardia Civil detrás. Yo tengo la visión de 2 capotes verdes que cogían a mi madre y la arrastraban por la cocina hasta el sitio aquel, por si estaba mi padre ahí arriba metido. Y tengo esa visión. Decidir no lo sé cómo se decidió, pero yo sé que eso fue todo, creo, a través de la Cruz Roja Internacional, del Socorro Rojo que funcionaba entonces, y me imagino que de la Unión Soviética. Y nos llevaban mientras duraba la guerra. Me explico, para librarnos de las bombas, de lo que fuera. Mi madre nos mandó a los mayores, a mi hermana y a mí, porque había otro 2 años menos que yo y otra como 5 años menos que yo. Nos metieron en casas de niños, por edades. Se decía que era mientras duraba la guerra. Todo el mundo creía que la guerra se iba a ganar, mientras duraba la guerra. ¿Y quién ganó la guerra? ¿Los americanos ahí tirándose ahí en las playas aquellas? ¿O era porque ya estaban a las puertas de Berlín? Que no. En el 34, bueno, él hizo la revolución asturiana, estuvo ahí, él y sus hermanos, Y muchos más, porque hablamos de mi padre, pero muchos más,
Y luego, pues él, cuando perdieron, él se escapó. Yo creo que fue hasta a Madrid. Y de allí, en fin, con el partido, él siempre estaba en relación con el partido, y se marchó a Rusia. Y estuvo allí, y cuando yo nací, él no estaba en París. No estaba, yo nací en el 35 y volvió en el 36 cuando ganamos las elecciones. Pues salimos para Francia, pues cuando perdimos el norte, cogimos un barco. Yo creo, siempre he oído decir a mis padres que era el último barco que evacuaba a los civiles. Y salí con mi madre, una hermana de mi madre, porque mi madre estaba encinta de mi hermano. Y yo era pequeñina, porque cuando salí de Asturias, era en octubre, me parece, en octubre del 37. Y cogimos ese barco, lleguemos a Francia. En Francia, las autoridades nos metieron en un tren y nos volvieron para España y lleguemos a Barcelona. Y quedemos allí cuando se perdió la guerra, cuando ya, pues hicimos como todos los otros españoles, pasemos la frontera a pie. El 21 de octubre del 37 entraron las hordas franquistas en Gijón, las brigadas navarras, y a partir de ahí rápidamente se fueron entrando, ocupando los diversos pueblos de Asturias y entraban arrasando literalmente, ¿eh? En fin, fue realmente horroroso, ¿no? Es decir, porque ahí se mezclaba, bueno, ahí había una política de exterminio diseñada ya desde el primer momento del golpe o incluso antes de producirse el golpe por el general Mola, ¿no? Hay que exterminar al enemigo sin contemplaciones, ¿no? Es decir, no les bastaba convencer en la guerra, es decir, había que exterminar a los vencidos, ¿no? Para que no quedara ningún rescoldo de republicanismo, ¿no? Esa era la cuestión. Y era por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los valientes luchadores del campo y de la ciudad. Cuando terminó la guerra aquí en Asturias, claro, de momento toda la gente tenía miedo de presentarse, claro, porque Cojín, entonces, aunque Cojín quiere decir que ya comunista eso, pues no llevaban preso siquiera, pegaban 2 tiros por ahí, tiraban a una cuneta. Había muchos, cientos de ellos, de los que venían de los frentes, muchos cientos de guerrilleros, de fugados, que entonces se llamaban los fugados. Estoy fugado en el monte, estoy alerta con la vista para ver el movimiento del cobarde falangista, que estoy fugado, que estoy venciendo al enemigo y al crudo tiempo. Han conservado mi vida para el Frente Popular y en las montañas de Asturias defender la libertad, que estoy fugado y estoy venciendo al enemigo y al crudo tiempo. Nuestros hijos son nuestras penas, nuestras madres el dolor, todos sufren, todos lloran, de la injusticia al terror.
Mineros del mundo, alerta, del corazón de las minas subid a la luz de España, porque Asturias está en huelga. Asturias siempre es Asturias de los pies a la cabeza. Jamás un tirano puso de rodillas a esta tierra. Quisieron cegar con plomo la mina de su firmeza, castrar sus ingles oscuras, dejar sus venas abiertas. Tanta sangre la arrancaron que la dieron ya por muerta, pero está viva y nos llama su rojo pasquín de huelga. Hoy tiene España en la frente una lámpara minera, que no asesinen su fuego, que vuestro viento lo encienda hasta que el torno conteste y respondan las aldeas. Mineros del mundo, alerta, del corazón de las minas, subid a la luz de España, porque Asturias está en huelga. Ya la recibí mucho en aquella época, con los solidariedad con Asturias, claro. Que teníamos 600 carnés cotizantes en activo, en el Pozo Nicolás. 600 cotizantes. La huelga era eminentemente política. Había que adornarla de temas laborales. Pero la huelga del 62 ya fue la primera huelga que yo conocí que tenía eminentemente carácter político. Y yo me pareció muy mal y salí, se puede decir, a mal con él, pero a puñetazos. Nada de pistola ni arma blanca, a puñetazos. Pero también queremos comunicaros que nosotros, los desterrados, no permitimos que tengáis unas reivindicaciones en petición y que sea a cambio nuestro. Nosotros ya nos echarán para casa, porque además de lo mal que lo pasamos, sentimos satisfacción de que todavía vosotros nos seguís y no tengáis miedo de venir, que a vosotros ya no os va a desterrar nadie, porque ya están que echan fuego con nosotros. Que no nos cambien a nosotros por vuestras peticiones, que creemos que siempre fueron muy justas y estas también lo serán. Y por tanto, no hacer caso de lo que vos diga nadie, que vos pedimos que vayáis para adentro, eso nada. Venimos aquí a pedir a este Señor que vos trajera para cambiar impresiones. Las impresiones nuestras ya les conocéis. Y la valentía que tenéis vosotros en vuestra lucha también la conocemos nosotros, no la cambiéis por nada, que nosotros ya iremos, si no vamos ahora ya iremos más tarde. Y el otro quedó acojonado.